¿Alguna vez se han preguntado sobre las auténticas raíces del Líbano, un país fascinante del Medio Oriente? Muy pocas personas conocen la rica y compleja historia de este lugar, ubicado en la región del antiguo Levante, y aún menos comprenden el origen del pueblo libanés, un grupo étnico con una diversidad cultural profunda. A menudo, la historia de este pueblo es malinterpretada, especialmente en lo referente a sus raíces bíblicas. En este video, exploraremos en profundidad la historia del Líbano y de su gente, indagando en sus orígenes históricos y lingüísticos bíblicos, además de otras curiosidades. Puede que nunca hayas oído hablar de él, pero prepárate para descubrir detalles fascinantes que desafiarán lo que creías saber sobre esta antigua nación. Si te interesa conocer los orígenes de diferentes pueblos del mundo, este video es para ti. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y compartir este contenido con personas que también se interesen en la historia que conecta a la humanidad con la Biblia y las civilizaciones antiguas. Ahora, comencemos otro episodio de nuestra serie, El origen de los pueblos. Según la Biblia, la atmósfera que envuelve el nombre Líbano es una de las más cautivadoras y reveladoras cuando exploramos sus raíces lingüísticas antiguas. El nombre Líbano proviene de la cadena montañosa del mismo nombre, caracterizada por sus picos nevados que destacan en el horizonte. Esta palabra tiene su origen en la raíz fenicia cananea LBN, que significa blanco. Este significado se relaciona directamente con las altas cumbres del monte Líbano, siempre cubiertas de nieve, creando una imagen icónica que ha llegado a ser sinónimo de la región. Sin embargo, la historia no termina aquí. La escritura de este nombre en lenguas antiguas como el fenicio y el cananeo se ha preservado en diversos documentos históricos, incluidos textos de la Edad del Bronce Medio, como los encontrados en la célebre biblioteca de Ebla. Además, el nombre Líbano también aparece en 3 de las 12 tablillas de la epopeya de Gilgamesh, lo que demuestra la profunda relevancia cultural e histórica de esta región para los estudiosos de la Biblia y del antiguo Oriente Próximo. El nombre Líbano es igualmente significativo en la tradición hebrea, apareciendo unas 70 veces en textos hebreos y arameos bajo la forma Lebanon. Estas múltiples menciones refuerzan su importancia histórica y religiosa, no solo como una ubicación geográfica, sino también como un símbolo en la tradición bíblica. El Líbano, situado en el oeste de Asia, limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste, a través del mar Mediterráneo, con Chipre. Su posición estratégica, entre la cuenca mediterránea y el interior de Arabia, ha sido clave en el desarrollo de su rica y compleja historia, la cual ha moldeado una identidad cultural diversa en lo religioso y lo étnico. El Líbano pertenece a la región histórica conocida como el Levante en el Medio Oriente, un área que ha sido un crisol de civilizaciones, con una población de más de 5 millones de personas. Con una superficie de 10,452 kilómetros cuadrados, o 4,036 millas cuadradas, es el segundo país más pequeño de Asia continental. Este tamaño reducido contrasta con la enorme influencia cultural e histórica que el país ejerce en la región. El idioma oficial del Líbano es el árabe, mientras que el francés también tiene un reconocimiento formal, reflejando la herencia colonial francesa que perdura en la vida cotidiana. El árabe libanés es la lengua vernácula, mientras que el francés y el inglés se utilizan ampliamente, especialmente en la educación y el comercio. El árabe estándar moderno suele reservarse para los noticiarios y asuntos gubernamentales, lo que crea un mosaico lingüístico interesante que refleja la historia multifacética del Líbano. Es fascinante considerar cómo la historia del Líbano se extiende por más de 5.000 años, lo que lo convierte en una de las civilizaciones más antiguas conocidas de la región. El territorio que ahora conocemos como Líbano fue el hogar de la vibrante civilización cananea, posteriormente conocida como la civilización fenicia, nombre otorgado por los griegos. Estas ciudades-estado fenicias florecieron durante la Edad del Bronce y establecieron un patrimonio cultural y comercial que se extendió por todo el Mediterráneo,
antes de ser anexionadas por varios imperios del antiguo Oriente Próximo. En el año 64 a.C., la región fue conquistada por el Imperio Romano y se transformó en un importante centro cristiano durante el período bizantino. Con la llegada del siglo VII, la región pasó a estar bajo el control de varios califatos islámicos, cada uno de los cuales dejó su huella en la cultura y la arquitectura locales. En el siglo XI llegaron las cruzadas, estableciendo estados cruzados en la región, aunque este dominio fue temporal, ya que poco después los ayúbidas y los mamelucos recuperaron el control. En el siglo XVI, el Líbano fue incorporado al Imperio Otomano, donde permaneció hasta principios del siglo XX. Las fronteras del Líbano moderno, tal como las conocemos hoy, se definieron en 1920 con el Tratado de Siria, tras la caída del Imperio Otomano. Este territorio, que albergaba las antiguas ciudades-estado cananeas y fenicias, estuvo bajo el dominio de una sucesión de grandes imperios a lo largo de la historia, incluyendo los imperios egipcio, asirio, babilónico, hitita, persa, helenístico, seleucida y romano. Cada uno de estos imperios contribuyó al rico tapiz cultural e histórico del Líbano, dejando rastros que aún pueden verse hoy, desde ruinas antiguas hasta influencias en las tradiciones y creencias modernas. Todos estos imperios y pueblos dejaron huellas profundas en la genética y la cultura del antiguo pueblo libanés. La región norte de Canaán, ahora Líbano, se convirtió en el hogar de los descendientes de los cananeos, conocidos como fenicios. Estos antiguos navegantes dominaron los mares y, durante el primer milenio antes de Cristo, expandieron su influencia por todo el Mediterráneo. Las ciudades fenicias de Biblos, Sidón y Tiro fueron centros vibrantes de esta civilización marítima, mientras que sus colonias, como Cartago en la actual Túnez y Cádiz en España, se convirtieron en iconos de su expansión y poder. A los fenicios, junto con los antiguos arameos, se les atribuye la creación del alfabeto más antiguo conocido, que es la base de muchos sistemas de escritura modernos, incluido el alfabeto portugués. El origen de este sistema de escritura se remonta a cuando los arameos y cananeos trabajaban en las minas egipcias del Sinaí, donde era necesario un medio práctico de comunicación entre estos pueblos que hablaban idiomas distintos. Así, surgió un sistema de escritura que podía ser aprendido y adaptado por otras culturas. La influencia cananea y aramea en la creación de este alfabeto fue crucial y su impacto resuena hoy en las lenguas que usamos diariamente. Con el tiempo, los cananeos y arameos desarrollaron sus propios sistemas de escritura, dando lugar a lo que conocemos como el alfabeto protocananeo. Este sistema evolucionó y se ramificó, dando origen al antiguo alfabeto fenicio y a la antigua escritura aramea, dos sistemas que se convirtieron en la base de muchas de las lenguas escritas que usamos en la actualidad. No obstante, la historia del Líbano no se limita solo a los fenicios. A lo largo de los siglos, el Líbano fue conquistado e influenciado por varios imperios, resultando en una mezcla de diferentes etnias. Los arameos, vecinos de los fenicios, mantuvieron una estrecha relación con ellos, y esta cercanía llevó a un significativo mestizaje entre ambos pueblos. Como resultado, la población actual del Líbano posee una combinación de influencias genéticas cananeas, fenicias y arameas, entre otras. La región de Canaán, donde hoy se encuentra el Líbano, no solo estuvo habitada por cananeos, sino también por otros pueblos semitas como los arameos y varias tribus de origen similar. Esta diversidad étnica y cultural fue fundamental en la formación del pueblo libanés. Los fenicios, potencialmente de origen cananeo, sentaron las bases genéticas y culturales de los libaneses. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las conquistas e interacciones con otros pueblos como los arameos enriquecieron aún más el patrimonio genético y cultural de la región. En resumen, el origen del pueblo libanés está profundamente arraigado en la antigua civilización cananea y fenicia, así como en la cultura aramea. No obstante, la historia del Líbano es mucho más compleja,
marcada por una serie de conquistas e influencias de diversos pueblos a lo largo de los milenios. Además de las influencias fenicias y arameas, el pueblo libanés también ha heredado legados de otras culturas de Oriente Medio y de pueblos lejanos, resultado de múltiples conquistas y del proceso de mestizaje a lo largo de la historia. Uno de los primeros pueblos en dejar una huella genética fueron los egipcios, especialmente los descendientes de los Hicsos, un grupo de origen semítico que gobernó Egipto durante un período significativo. Esto significa que además de la herencia fenicia y aramea, los libaneses tienen una conexión genética con los antiguos egipcios. Otra influencia clave en la formación del pueblo libanés provino de los asirios, quienes durante el apogeo de su imperio incorporaron al Líbano, añadiendo una nueva capa de mezcla cultural. Por lo tanto, la genética libanesa también incluye elementos de la antigua Asiria. Además, los libaneses poseen una rica combinación genética que trasciende los límites del tiempo. Entre sus rasgos genéticos se encuentran influencias babilónicas y caldeas de la antigua Mesopotamia, así como una herencia persa vinculada al imperio aqueménida. A lo largo de los siglos, esta diversidad genética se amplió con la influencia de los helenos, los antiguos griegos, que sumaron un nuevo matiz al pueblo libanés. La mezcla se enriqueció aún más con la influencia romana y posteriormente la de los sasánidas persas. Aunque algunos sostienen que los libaneses descienden directamente de los antiguos fenicios o cananeos, esta visión resulta limitada. En realidad, la historia genética de los libaneses está marcada por múltiples mezclas étnicas a lo largo de milenios, convirtiéndolos en un pueblo extraordinariamente diverso, mucho más allá de un solo origen. Varios estudios genéticos realizados han confirmado esta información, identificando claramente los diversos orígenes presentes en individuos de diferentes regiones del Líbano. Entre ellos se encuentran herencias arameas, asirias y babilónicas, todas originarias del Medio Oriente, además de genética persa y griega del período helenístico. Otras influencias, como las romanas, sasánidas y árabes sauditas, derivadas de las conquistas musulmanas y la expansión del Islam, también han contribuido a esta rica diversidad. Estudios de ascendencia realizados en restos antiguos de habitantes del Líbano han revelado que los libaneses actuales poseen una composición genética cananea significativa, heredada de sus antepasados. Sin embargo, es importante aclarar que el término cananeo puede tener diferentes significados. El término cananeo se refiere a los pueblos que habitaron la región de Canaán. Sin embargo, esta área no estaba ocupada exclusivamente por cananeos, sino también por otros grupos como arameos, moabitas, amonitas e incluso israelitas. Aunque semitas y considerados en parte árabes, los libaneses también tienen influencias genéticas de otros grupos, como los persas, romanos y griegos. Si estás interesado en conocer los orígenes bíblicos de otros pueblos, te invito a explorar nuestra lista de reproducción. Déjanos tus comentarios, especialmente si ya conocías el origen del pueblo libanés. Espero que hayas disfrutado de este video. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo episodio.